Bueno, en este video vamos a analizar cuáles son las consideraciones que debe tener en cuenta don Luis Carlos que presenta diabetes. Como tal, la diabetes se considera a un grupo de trastornos metabólicos, entendiendo un trastorno metabólico como una reacción química que presenta unas anormalidades. En este caso, las personas que presentan diabetes tienen una anormalidad en el metabolismo de la glucosa y esa anormalidad lo que genera es que los niveles de azúcar en sangre siempre estén muy elevados, siempre estén por encima de lo recomendado. Entonces vamos a mirar cuáles son los niveles que debería tener una persona normal. Bueno, estos son los criterios de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que de hecho son los mismos de la FIA, la Federación Internacional de Diabetes, y los mismos también que maneja la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay 4 criterios que van a permitir identificar cuando una persona es diabética o no, es decir, cuando tiene los niveles de azúcar en sangre muy elevados. La primera es esta de acá, que es tener una hemoglobina glucosilada igual a 6.5 o por encima de este valor. La segunda es la glucemia en ayunas. Esta prueba pues es muy conocida y lo que busca es medir los niveles de azúcar en sangre de la persona en ayunas. Cuando están por encima de 126 miligramos por decilitro, pues ya se considera también que la persona es diabética. El tercer criterio es el TTOG, que es el test de tolerancia oral a la glucosa y consiste en suministrar 75 gramos de glucosa al paciente y en 2 horas hacer una revisión del nivel de azúcar en sangre para mirar cómo está. Si lo tiene en 200 miligramos por decilitro o un valor superior, también se considera que es un paciente diabético. Y el cuarto criterio es la glucemia al azar. Esta consiste en hacer la prueba para medir el nivel de azúcar en sangre en cualquier momento del día, a excepción de en ayunas. Si ese valor está en 200 o por encima miligramos por decilitro, también se considera una persona diabética. Acá podemos ver los niveles de glucosa de una persona normal y de una persona diabética en ayunas y 2 horas después de comer. Una persona normal, cuando se levanta, si se hiciera la prueba, tendría que tener su glucosa entre 60 y 100. El diabético, cuando se levanta, la tiene mayor a 126. Ahora, 2 horas después de consumir cualquier alimento, una persona normal la debería tener en 140 y la persona diabética por encima de 200. Entonces, después de que nosotros consumimos alimentos que contienen hidratos de carbono, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcares simples que se llaman glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben esa glucosa y la pasan acá al torrente sanguíneo. Aquí empieza a circular la sangre por todo el cuerpo con esa glucosa que antes estaba en la comida, luego en el intestino y ahora en la sangre. Y cuando esa sangre llega al páncreas, las células beta detectan que el nivel de azúcar en sangre aumentó. O sea que la respuesta de las células beta es que liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa y para mantenerla en un nivel saludable. En ese punto ya comimos, ya por ejemplo la glucosa o el azúcar de ese alimento está circulando por la sangre y como aumentó el nivel de azúcar en la sangre, el páncreas libera insulina. Eso es lo normal. Ahora, ¿qué pasa con la insulina liberada? Esta insulina liberada tiene que ir aquí a la célula. Acá podemos ver la insulina, ya llegó a la célula. Cuando llega a la célula, ella se pega al receptor. Este es el receptor de insulina. Y lo normal sería que cuando esta insulina se pega al receptor, activa esta proteína transportadora que se llama GLUT4. Cuando activa esta proteína transportadora, que analógicamente es como si le permitiera abrir la puerta de la célula para que toda la glucosa o todo el azúcar que estaba en la sangre pudiera
ingresar a la célula y ya en el interior se metaboliza de una manera normal. O sea que, por ejemplo, si yo tengo 140 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, que sería lo normal, y luego consumo muchos dulces que, como son de absorción rápida, en aproximadamente 15 o 30 minutos, haría que el nivel de azúcar en sangre aumente mucho. Entonces supongamos que ese valor pasó de 140 a 190 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Esos dulces me aumentaron en ese sentido 50 miligramos. En este caso, lo que sucedería en una persona sana es que las células beta del páncreas pues van a producir insulina para que esa insulina llegue aquí al receptor de la célula, active la proteína transportadora GLUT4 y toda esa glucosa pueda ingresar al interior de la célula. Eso es lo que pasaría en una persona sana. En una persona diabética, el problema es que este mecanismo está fallando. Ahora me imagino que don Luis Carlos tiene la diabetes tipo 2 porque la tipo 1 es la que se conoce como insulino dependiente y solo representa un 5 o un 10% de los casos. En ese tipo de diabetes, las células beta del páncreas no tienen la capacidad de producir la insulina que el cuerpo necesita para ingresar toda la glucosa al interior de la célula. O sea, sí está produciendo, pero la que está produciendo es muy escasa y no alcanza. Y por eso queda tanta azúcar circulando por la sangre porque no puede ingresar al interior de la célula. Ya la diabetes tipo 2 representa un 90% de los casos, esa es la más común y que es causada por malos hábitos y estilos de vida. Generalmente lo que se da es una insulinoresistencia, es decir que aunque aquí el páncreas produce insulina, hay una resistencia en los tejidos periféricos en la función de la misma. Es como que produce pero no sirve, no cumple la función que debería, porque cuando se pega acá al receptor no activa esta proteína transportadora, entonces no hace nada. La intención de la insulina cuando se pega aquí al receptor es que active esta proteína y toda esa azúcar pueda ingresar. O sea que en la diabetes tipo 2 eso no sucede, y si sucede, pues sucede a una escala muy baja, permitiendo que de manera permanente el azúcar en sangre esté muy elevado. Eso es lo normal, pero en general su fisiopatología, que sería el porqué de la diabetes, se desencadena por 4 mecanismos simultáneos. El primero, hay una menor secreción de insulina, es decir, el páncreas está produciendo insulina, pero esa insulina no está alcanzando para meter toda el azúcar que consumimos nosotros en los alimentos al interior de la célula y ser metabolizada con normalidad. El segundo mecanismo es una resistencia periférica a la insulina, es decir que esa insulina que ya se produce no funciona. Hay alguna falla en la cadena de señalización y esto hace que el azúcar no entre a las células. Y ojo a lo que pasa acá, como no hay azúcar en la célula, ese organismo interpreta que falta glucosa, que hay falta de energía, y por eso se desencadena el tercer mecanismo, que es la síntesis hepática de glucosa elevada. El hígado se activa como un mecanismo regulador, como un mecanismo compensador de esa falta de energía y empieza a producir mucha más glucosa. En este caso, el hígado, no es que funcione mal, sino que está como confundido, hay una mala interpretación, porque no es que el cuerpo esté con déficit de azúcar, es que ese azúcar que está en la sangre no puede entrar a la célula, y como no entra a la célula, pues no hay energía. Por eso ahí se activa la producción de azúcar en el hígado, tratando de compensar esa supuesta falsa falta de azúcar. Y el cuarto mecanismo es el metabolismo anormal de la grasa. En este lo que sucede es que el cuerpo empieza a utilizar la grasa como una fuente de energía. Y cuando aumentan los ácidos grasos libres, estos ocupan los receptores de insulina, o sea que en ese sentido la poca insulina que está produciendo el páncreas ya no tiene dónde llegar porque ya ese receptor está ocupado. A ver, me devuelvo acá. Vean. Este que es el receptor de insulina,
cuando el cuerpo empieza a utilizar mucho la grasa como fuente de energía, pues esa grasa viene y se pega acá al receptor. O sea que esa insulina, cuando va a venir a pegarse al receptor para poder activar esta proteína transportadora, pues ya no va a tener en dónde, porque ya este receptor va a estar ocupado con un ácido graso. Ese es uno de los problemas de cuando el cuerpo empieza a utilizar también mucho la grasa como fuente energética. O sea que don Luis Carlos puede presentar solo insulinoresistencia o puede presentar los 4 casos mencionados anteriormente, que es lo más común. Y finalmente todos estos 4 mecanismos lo que hacen es que no se puede activar esa proteína transportadora, que es la que, como lo dije antes, de una manera analógica abre la puerta de la célula para que el azúcar pueda ingresar. Ahora, la diabetes tiene algo que se conoce como los síntomas clásicos de diabetes, que son las 4P. O sea, la persona que tiene diabetes, primero, tiene polifagia, y es que permanentemente tienen una sensación de hambre, y eso lo que genera es que coman mucho. Esta permanente sensación de hambre es precisamente por lo que mencionaba anteriormente. Como ese azúcar o esa energía de los alimentos no entra a la célula, el cuerpo interpreta que hay una escasez, que hay falta de energía y le envía la señal al cerebro para que genere la sensación de hambre y consuma energía. El segundo síntoma es la poliuria, que es la eliminación de la glucosa a través de la orina. Cuando los niveles de glucosa en sangre aumentan tanto, se activa el sistema renal para tratar de eliminar y de equilibrar un poco esa glucosa en sangre. Entonces el paciente empieza a orinar y a orinar y a orinar mucho, tratando de eliminar ese exceso de glucosa, que ya vamos a ver que es muy peligroso también. El tercer síntoma clásico es la polidipsia, que precisamente se activa por este segundo mecanismo. Al paciente orinar mucho, pues está deshidratando, o sea que tiene que compensar esa falta de líquido a través de una ingesta también de líquido. Y el cuarto síntoma es la pérdida de peso. Aquí generalmente se puede dar por deshidratación, y pues porque la dieta también, cuando detectan la diabetes, es muy estricta. Ahora, la diabetes presenta unas posibles complicaciones. Son muchas, pero hay unas que son de mucho cuidado. La primera se conoce como el síndrome diabético hiperosmolar hiperglucémico. Esta generalmente se suele dar cuando no se está tratando la enfermedad, y aunque es poco común que se dé cuando se está tratando la enfermedad, pues sí que puede llegar también a ocurrir. Este síndrome tiene 3 características. La primera, nivel extremadamente alto de azúcar en sangre. Segunda, una falta de agua extrema, es decir, una deshidratación, por lo que mencionábamos ahora de esos síntomas, la poliuria. Y lo tercero, una disminución de la conciencia o del estado de alerta. Aquí el nivel extremadamente alto de azúcar en sangre. Ya de por sí el diabético tiene el azúcar muy alto en sangre, pero como este azúcar no puede entrar a la célula y producir energía, el cuerpo interpreta que hay déficit de energía y que necesita hacer algo para producirla. En ese caso se activa el hígado con varios mecanismos, y lo que hace es que empieza a producir mucha glucosa, generando que se presenten niveles extremadamente altos de azúcar. Esta primera característica desencadena la segunda, la falta de agua extrema. Como los niveles de azúcar en sangre están tan elevados, el cuerpo debe hacer algo para equilibrarse. El cuerpo trata siempre de hacer lo que sea para estar en equilibrio, y en este caso activa el sistema renal para que a través de la orina se pueda eliminar ese exceso de glucosa, y eso en principio funciona, pero luego la deshidratación es severa, tanto que se empieza a eliminar el plasma, que es el líquido por el que circula la sangre. Y cuando empezamos a perder el plasma, el volumen de sangre disminuye mucho, la sangre se vuelve muy espesa, y eso genera una hipotensión. O sea que puede que los valores de la presión arterial caigan por debajo de 120/80. Y el mecanismo compensador de la hipotensión es la taquicardia. Todo esto va a generar que se desencadene también el tercer mecanismo, que es la disminución de la conciencia o el estado de alerta. O
sea, claro, aquí ya la deshidratación es tanta que se empieza a perder el estado de conciencia y el punto más crítico de este síndrome es que puede generar un coma hiperosmolar e incluso la muerte, pero ya sería pues en un caso demasiado extremo. Como el síndrome es delicado, es de mucho respeto, hay que saber cuáles son los síntomas más característicos. Entonces, el primero es que aumenta la sed y la orina. Esto es el síntoma clásico al comienzo del síndrome. Cuando el paciente, digamos, si don Luis Carlos llega y empieza a orinar mucho y empieza a referir mucha sensación de sed, es porque el nivel de azúcar en sangre está muy alto y como necesita disminuir ese nivel de azúcar, empieza a orinar y como orina se deshidrata. Entonces por eso orina tanto y por eso refiere sed. O sea que este vendría a ser un síntoma muy importante en este síndrome. Lo primero es que va a referir también sensación de debilidad, va a empezar a sentir náuseas, pérdida de peso extremo y rápido, es por deshidratación en este caso, resequedad de la boca y de la lengua, los ojos hundidos, fiebre, convulsiones, confusión, coma. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque si don Luis Carlos empieza con estos síntomas, pues todo esto va a constituir una contraindicación absoluta para la práctica del ejercicio físico. O sea, no va a poder hacer ejercicio hasta que se regule esa situación. Segundo punto, este también puede ser una complicación que se presenta en los diabéticos. Generalmente es una complicación que ocurre en diabéticos, pero que tienen la diabetes tipo 1. Sin embargo, alguien que tenga diabetes tipo 2 también la puede padecer. Esta segunda complicación se conoce como cetoacidosis diabética. Aquí me equivoqué, es una I. Tiene algunas causas, principalmente son estas tres. La primera es que hay una producción de insulina demasiado baja y como hay muy poquita insulina, pues consecuentemente el nivel de glucosa en sangre va a aumentar mucho. La segunda es que el hígado fabrica mucha glucosa, por lo que hemos mencionado antes, que se confunde, piensa que como hay falta de energía, necesita energía y empieza a fabricar mucha glucosa. Y el tercero es que el cuerpo descompone la grasa muy rápido. Aquí esta grasa la convierte en un impulsor que se llama cetona. El problema con las cetonas es que se empiezan a acumular en la sangre y en la orina porque el cuerpo está descomponiendo la grasa muy rápido. Y como son tantas, se convierten en cetonas tóxicas y hacen que la sangre se vuelva muy ácida. Entonces esa es una complicación también que puede estar ahí poniendo en riesgo la práctica de la actividad física en el paciente diabético hasta que eso no se controle. Igual tiene unos síntomas. Hay una disminución del estado de conciencia, la respiración se vuelve acelerada y confusa, hay resequedad en la boca y en la piel, enrojecimiento de la cara. Este es extraño, pero refieren también aliento a frutas, dolor de cabeza, náuseas o rigidez muscular, dolor o rigidez muscular, náuseas y vómitos y dolor de estómago. Si don Luis Carlos llega a presentar alguno de estos síntomas de manera repetitiva o varias, puede ser un positivo para cetoacidosis diabética. Básicamente aquí el tratamiento se basa en suministrar una dosis de insulina y líquidos, porque esto se genera por un exagerado nivel de azúcar en sangre. O sea que tienen que aplicar insulina para que eso se regule. Esto también se constituiría como una contraindicación absoluta para la práctica del ejercicio físico. O sea que aquí llevamos dos. El primero, el síndrome diabético hiperosmolar, revisar estos síntomas porque si los presenta, pues no podría practicar ejercicio. Y el segundo, la cetoacidosis diabética, revisar estos síntomas porque si también los está presentando, no podría empezar con el plan de ejercicio físico. La tercera complicación puede ser la hipoglucemia. Se considera la hipoglucemia cuando los valores están por debajo de 45 miligramos por decilitro. Hay que aclarar que esta hipoglucemia no es por la diabetes propiamente, porque en la diabetes eso ocurre lo contrario y es que el azúcar en sangre está muy elevado. El problema de esta complicación de la hipoglucemia en el diabético radica en el tratamiento. O sea, puede que esté teniendo un exceso de medicamentos
que él esté consumiendo sus medicamentos en dosis inadecuadas, puede que el plan nutricional esté mal prescrito, que ya haya cambiado su estado y no se hayan dado cuenta y no hayan cambiado este plan nutricional, o también puede ocurrir por un exceso de ejercicio físico. Hay que prestarle mucha atención también a los síntomas de la hipoglucemia. Estos son los más representativos, los más importantes, y es que la persona va a tener la sensación de mucha hambre, mucho dolor de cabeza, temblor en manos, cambios de humor, visión borrosa, debilidad, parestesias, fatiga. Parestesias es como un hormigueo, si él llega a sentir un hormigueo. Estos síntomas pues van a estar relacionados con la hipoglucemia, y la hipoglucemia se constituye también como la tercera contraindicación absoluta para la práctica del ejercicio físico. O sea que aquí ya llevamos 3 complicaciones que van a limitar la práctica del ejercicio físico. En este caso, pues el tratamiento se basa en dar glucosa de rápida absorción. Entonces pueden ser frutas, jugo de frutas, miel, dulces, azúcar, algún alimento de este tipo, como de estas características, que cuando lo consuma se descomponga muy rápido en el estómago, ese azúcar pase a la sangre y nuevamente regule esos niveles. Ahora, ¿por qué la hipoglucemia puede ser causada por el ejercicio? Que es una de las causas. Porque el ejercicio no necesita la insulina para activar la proteína transportadora GLUT4. Es decir, uno hace ejercicio y así tenga diabetes, este mecanismo empieza a funcionar otra vez. Si el ejercicio es muy intenso, pues la célula, al requerir tanta energía, va a utilizar el azúcar que está en la sangre, pero va a usar tanta que va a generar hipoglucemia. O sea que en ese sentido el ejercicio es buenísimo para el diabético, porque activa esta proteína transportadora independientemente de si hay insulina o no. La precaución que se debe tener es que ese ejercicio no sea muy intenso, y por eso la literatura, la fuente bibliográfica, afirma esto, que en poblaciones de diabéticos los mayores beneficios tienen lugar cuando se realiza el ejercicio entre el 50 y el 70% del VO2+. Esto es un ejercicio no muy intenso, precisamente para evitar la hipoglucemia. El VO2+ significa el volumen de oxígeno consumido en minutos por mililitro por kilogramo de peso. Es decir, es la capacidad que tiene el músculo de consumir oxígeno en un minuto. Entre más oxígeno consuma el músculo en un minuto, pues va a funcionar mucho mejor. Y eso es un parámetro que va a determinar la intensidad del ejercicio. A diferencia de mi abuela y de doña Marina, que determinamos la intensidad del ejercicio con porcentajes de frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? Habíamos dicho que no podían trabajar más del 80%. Acá la literatura dice que en diabéticos hay que trabajar entre el 50 y el 70%, pero del VO2+. Ahora, ¿cómo calcula uno ese porcentaje de VO2+? Que al fin y al cabo también tiene mucho que ver con la frecuencia cardíaca. Hay varios pasos. Entonces, el primero es conocer la frecuencia cardíaca máxima. Aquí la fórmula es 220 menos la edad, que esta sí es muy conocida. Entonces, como me dijeron que don Luis Carlos tenía 81 años, 220 menos 81 va a dar 139. Es decir, 139 pulsaciones por minuto equivalen a la frecuencia cardíaca máxima de don Luis Carlos. Listo, primer punto ya. Segundo, hay que conocer la frecuencia cardíaca en reposo. La frecuencia cardíaca en reposo pues se puede tomar con un pulsómetro o ya manualmente. Recordemos que si es manualmente se toma durante un minuto para que sea más exacto. Entonces, esto fue un dato hipotético, pues porque yo no sé, pero usted lo que debe hacer es sentar a don Luis Carlos un rato, unos 15 minutos, y a los 15 minutos ir y tomarle la frecuencia cardíaca para mirar su corazón en pulsaciones por minuto en un estado de reposo, cuántas veces está latiendo. Entonces en este caso pues yo supongamos que fue de 75 pulsaciones por minuto para el ejemplo. O sea que aquí ya llevamos dos: frecuencia cardíaca máxima 139 pulsaciones y frecuencia cardíaca en reposo 75. Ya pues no sé, o sea, tiene que hacer el ejercicio con él
para que pueda sacar bien el 50 del 70% del VO2 más. El tercer punto, conocer la frecuencia cardíaca de reserva. La frecuencia cardíaca de reserva es igual a la frecuencia cardíaca máxima, que es 139, que nos arroja acá, entonces la ponemos 139, nos dice que menos la frecuencia cardíaca de reposo, que es 75 pulsaciones por minuto. La ponemos acá. 139 menos 75 nos va a dar 64 pulsaciones por minuto. Esta es la frecuencia cardíaca de reserva. Cuarto paso, hay que multiplicar la frecuencia cardíaca de reserva, es decir, 64, por el porcentaje del VO2 más que se quiere conocer. En este caso, queremos conocer cuánto es el 50% y cuánto es el 70%. Y nos dice que a ese resultado hay que sumar la frecuencia cardíaca de reposo, es decir, 75 pulsaciones por minuto en este caso. Entonces lo hacemos. Multiplicar frecuencia cardíaca de reserva 64 nos dice por el porcentaje del VO2 más que queremos conocer. En este caso el 50%. Eso nos da 32 y nos dice que al resultado le sumemos la frecuencia cardíaca de reposo, es decir, 75. O sea que nos dio 107 pulsaciones por minuto. Ahora, 64 por 0.70, que es el otro valor que queremos conocer, igual 45 más 75, que es la frecuencia cardíaca en reposo, nos da 120. O sea, ahí ya tenemos esto, que es lo que necesitamos. Don Luis Carlos debe trabajar entre 107 pulsaciones por minuto y 120 pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Porque 107 pulsaciones por minuto equivalen a un 50% del VO2 más y 120 pulsaciones por minuto van a equivaler al 70% del VO2 más. Acá está más claro. Porcentaje del VO2 más, 50, 70%, pulsaciones por minuto y equivalencia en porcentaje según la frecuencia cardíaca máxima. Cuando don Luis Carlos esté trabajando a 107 pulsaciones por minuto, quiere decir que está trabajando a un 50% del VO2 más y que su corazón está trabajando a un 77% de su frecuencia cardíaca máxima. Igual acá, cuando don Luis Carlos esté haciendo una actividad y su corazón esté trabajando a 120 pulsaciones por minuto, equivale a que en VO2 más está al 70% y en equivalencia a la frecuencia cardíaca máxima está al 86%. Esto es lo que dice la teoría para diabéticos, que el ejercicio no pase de acá, que esté la mayor parte del tiempo entre 50 y 70, es decir, entre 107 y 120 en el ejemplo. Bueno, ahorita ya en resumen, lo primero que debe hacer con don Luis Carlos es revisar los síntomas de estas complicaciones que describimos, del síndrome diabético hiperosmolar hiperglucémico, de la cetoacidosis diabética y de la hipoglucemia. ¿Por qué? Porque si presenta síntomas de alguna de estas complicaciones, pues ya dijimos que van a ser contraindicaciones absolutas para la práctica del ejercicio físico hasta que no se regule y no se equilibre los niveles de azúcar en sangre. Lo segundo, hay que tomar la presión arterial antes de la rutina. ¿Por qué? Porque si tiene hipotensión, es decir, que presente los valores de 120, valores menores a 120 o 80 milímetros de mercurio, puede ser por una deshidratación. Y ahí tampoco se puede hacer ejercicio. O sea, está muy relacionado este punto 2 con el primero. Tercero, si don Luis Carlos no presenta ni síntomas de alguna de estas complicaciones y cuando le toma la presión arterial está bien, pues puede empezar a hacer la rutina, pero teniendo en cuenta que trabaje entre el 50 y el 70% del VO2 más acá para evitar la hipoglucemia. Para evitar la hipoglucemia va a ser muy importante ahí. Cuarto punto, no entrenar sin haber comido antes. Esto pues también va a ser para evitar la hipoglucemia. Y el quinto punto, que puede llegar a ocurrir, la idea es que no, si trabajamos en esta zona muy probablemente no ocurra, por eso lo cuantificamos muy bien antes, es que si después de entrenar presenta síntomas de hipoglucemia, tiene que comer algo.
algo de absorción rápida para que el nivel de azúcar otra vez en sangre se regule. Entonces, estas son las consideraciones que debe tener en cuenta don Luis Carlos. En el siguiente video ya voy a explicar algunas variables FIT, que ya es como tal de la rutina, y en los próximos videos ya ahí sí vamos a iniciar con la rutina. Antes de iniciar con los ejercicios, es muy importante que usted, Jaime, tenga en cuenta todo esto que yo le he estado explicando en los videos para evitar complicaciones con ellos, porque la idea del ejercicio es que sea muy seguro. Y si se hace bajo estos parámetros, que son parámetros que están justificados por ciencia, porque esto yo lo saqué de una revisión bibliográfica que estuve haciendo, pues lo más probable es que no suceda nada y que diferentes marcadores de salud empiecen a mejorar mucho. Entonces, para que analice este video y los otros dos anteriores antes de empezar con la rutina, que tenga muy claro bien todo lo que se explica en ellos.